Relatamos la historia porque en ella podemos encontrar el reflejo de lo que somos, a través de lo que en el tiempo han sido aquellas sociedades humanas que inciden en la realidad material de lo que es la sociedad en que vivimos y, por tanto, de lo que nosotros mismos somos. Así, estudiar las circunstancias materiales en las que se desarrolló, por ejemplo, el proceso de secesión de la mítica Gran Colombia, tiene su interés en las consecuencias prácticas que tuvo en el desarrollo posterior de las naciones que de ella se desprendieron. La Nueva Granada, Colombia a partir de 1863, Venezuela, Ecuador, todos países en los que los diferentes vicios aparejados al proceso bolivariano han determinado buena parte de su configuración social, sea porque estos se mantienen o sea por los procesos históricos con los que se ha pretendido hacerles frente, características que, al menos en diferentes momentos de la historia, han sido comunes a todos estos países. Acumulación de tierras, una economía fundamentada en el sector primario, una producción desindustrializada, pauperización y marginación de las clases menos favorecidas, una élite con un marcado monopolio del poder, una deuda externa gigantesca, dependencia a los imperios angloparlantes, conflictos bélicos sucesivos, particularmente durante el siglo XIX, entre otros. Miremos entonces cómo el proceso de revolución emancipadora condicionó en estos países el sucesivo asentamiento de unas notas que, en unos casos, hasta hoy conservan. Después del 7 de agosto de 1819, la hacienda en general de la Nueva Granada se vio fuertemente afectada. Ya la intermitencia de gobiernos que había tenido a partir del 20 de julio de 1810 y el que la Caja de Santa Fe financiara diferentes de las párvulas campañas militares que se dieron en el territorio neogranadino antes de la pacificación, como por ejemplo algunas de las del mismo Bolívar, habían resultado en la ruina económica del país. Con las arbitrarias medidas impuestas por Morillo, las finanzas públicas tuvieron un modesto restablecimiento. Sin embargo, después de que se erigiera la República, todo el presupuesto se destinó prácticamente de manera exclusiva a la guerra, para con ello financiar empresas militares enormes, la campaña de Venezuela y la campaña del sur, a la cabeza de un ejército que ya venía muy comprometido financieramente hablando. La agricultura estaba fuertemente debilitada. La guerra había sembrado de muerte el campo. Había sido particularmente drástica con el reclutamiento de población campesina masculina, sin contar con el destierro de aquellos que simpatizaban con el bando realista. De los bienes que estos dejaron, apenas entre una tercera y una cuarta parte fue debidamente declarada y reportada por parte de los soldados, con lo que las fortunas realistas apenas aliviaron cosméticamente la situación deficitaria. A esto se le sumó una era de confusión tributaria. Con el cambio de administración, no estaban claras las tarifas, los hechos imponibles ni las autoridades legítimas, dando paso a estas lagunas a una altísima evasión de impuestos. La burocracia administrativa local pasó de estar integrada por funcionarios con algún tipo de instrucción en administración pública venida de las instituciones de enseñanza de la época virreinal, a estar en manos de militares sin ningún tipo de conocimiento ni experiencia en administración pública, que, en la mayoría de los casos, administraban exclusivamente con la lógica del favorecimiento de sus amigos. Ante la improductividad generalizada que devino del conflicto, la Iglesia pasó a ser objetivo de la voracidad de la hacienda pública, pasándose a una confiscación importante de bienes y de riquezas de la Iglesia que se destinaron al sostenimiento del Estado. Acá la separación Iglesia-Estado tal vez parecía ya no tan clara para los iluminados revolucionarios. En tanto que no existía una capacidad financiera por parte del Estado para atender la tropa, el pueblo fue obligado por ley a atender al ejército, lo que generó no pocos abusos por parte de las fuerzas de la revolución.
se establecieron impuestos confiscatorios, cuando no empréstitos obligatorios que castigaban a todos aquellos de quienes se sospechaba que sostenían algún coqueteo con el realismo, no siempre con un piso cierto, y muchas veces como una coartada para que el Estado pudiera pillar lo que pudiera de las pocas fortunas que quedaban. En particular, los mercenarios europeos, a quienes por regla general no les importaba en absoluto la minucia de la política americana, saqueaban las pequeñas poblaciones con las que podían hacerse, para pagarse por las deudas incumplidas por parte de la dirección revolucionaria. El ejército no había sido una institución importante en tiempos del virreinato. Extensos territorios sin fronteras desde las que repeler ataques extranjeros apenas exigían la fortificación de puertos sensibles como Cartagena, Portobelo, Buenos Aires o Veracruz, y de zonas tradicionalmente hostiles donde se establecían capitanías generales, caso de Venezuela o de Chile. Así, mientras el virreinato de la Nueva Granada se protegía apenas con 8.000 efectivos para 1810 y con solamente 3.000 en 1816, cuando llegó Pablo Morillo, para 1822 la República de Colombia tenía 35.000 soldados, prácticamente multiplicándose el ejército que debía sostener la administración en un 1200%, solamente en cuestión de 6 años. Las fortunas realistas que había saqueado la soldadesca en cifras exorbitantes, en particular en aquellas regiones que habían quedado inhóspitas tras el triunfo patriota, pasaban con facilidad a un robusto mercado negro, en donde se remataban, asegurándoles efectivo a los oficiales que lo usaron para comprar aquellas tierras que habían quedado baldías. Así, teniendo en cuenta que si para 1817 había una mayoría realista, con la excepción de Casanare y de los llanos venezolanos, la reestructuración de la tenencia y de la propiedad de las tierras fue alarmante, de la que tomaron provecho los oficiales del ejército revolucionario. El caso de los soldados fue diferente. Ante la falta de caja por parte de la revolución, se les había entregado unos vales que podían ser efectivos tras la victoria. Sin embargo, cuando el hambre aquejaba a los soldados menos acomodados, los campesinos, los negros y los indígenas principalmente, estos vales fueron vendidos apenas por un 5% de su valor real, de tal suerte que los soldados, en general, no vieron que su situación se viera favorecida. En contrapartida, la burguesía emergente, que se hizo con estos vales, aseguró con ello importantes fortunas, multiplicando por 20 lo que habían invertido en la defraudación de estos soldados. Si bien en 1816 se decretó por presión de Páez que todos los soldados debían tener iguales beneficios sin importar el rango, esta medida fue reversada en Angostura, variando los beneficios de los vales de acuerdo a la posición militar que ostentaba el beneficiario, la cual venía de suyo, marcada por la clase y procedencia social del combatiente, en abierto beneficio de los oligarcas aduladores de Bolívar, muchos de los que ni siquiera tenían propiamente un mérito militar. Allí se puede ubicar el origen de la concentración de tierras, la cual se convirtió en una constante al término del proceso revolucionario y que determinó la configuración de latifundios a lo largo, por ejemplo, de la geografía colombiana. Esta lógica de la concentración de tierras era la propia del sistema capitalista que se abría las puertas con la revolución. Bajo el régimen virreinal no era común la concentración de tierras, la cual se daba apenas en aquellas zonas aledañas a las ciudades por parte de esas oligarquías robustecidas en los 3 siglos precedentes, quienes a la postre comandaron los fenómenos juntistas que dieron inicio a la revolución. La introducción del sistema democrático, tal y como se entiende hoy bajo las directrices ilustradas, tampoco significó, en principio, una mejora para la población. El sistema de votación que se introdujo fue el de un voto censatario, fuertemente limitado, tanto en los criterios de elegibilidad como de electividad, por los niveles de rentas y de propiedades que debían tener los nuevos ciudadanos. Criterios que, eso sí, se hacían más laxos para quienes tuvieran una ciencia, aunque con la condición de que se desempeñaran con liberalidad en su oficio, es decir, excluían a los asalariados. El nacimiento del constitucionalismo en Colombia, de esta manera, se hizo en un proceso fuertemente jerarquizado y discriminatorio. No solo por el hecho de que, por ejemplo, en Angostura participara prácticamente una élite venezolana, con excepciones de la talla de Sea, que habilitarían con un tufo legalista una anexión militar y violenta de la Nueva Granada y de Ecuador, legalismo que ni siquiera se tuvo en cuenta para incursionar en Perú, sino porque incluso el Congreso de Cúcuta se hizo con la participación exclusiva de oligarquías como la mantuana o la santafereña, excluyendo así tanto a los de una posición social menos acomodada, como a los naturales de aquellas zonas que conservaron una posición realista, como Pasto, Santa Marta o Ecuador. En resumen, el nacimiento de la República de Colombia fue el nacimiento de un Estado hecho a medida de una clase privilegiada, de lo que quedan ecos
que aún hoy resuenan tanto en la administración pública como en la tenencia de tierras. Las barreras de acceso que se debían poner a las clases sociales, que se encontraban en una escala inferior dentro de la jerarquía, se hizo más evidente en el caso de Bolivia y de Perú, en donde instituciones, tanto vitalicias como hereditarias, estaban pensadas para blindar el poder para una clase dirigente, caso por ejemplo de la presidencia o de la Cámara de los Censores que integraba el cuerpo legislativo, cuyos periodos contrastaban fuertemente con los de la Cámara de Representantes, pensada para representar los intereses del pueblo llano, emulando la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Mientras que las misiones indígenas, en tiempos de la corona, gozaban de importantes subvenciones, tanto por parte de la corona como de las comunidades religiosas, en tiempos de la República, estos auxilios fueron absolutamente suprimidos con la excusa de la igualdad, por lo que las misiones quedaron sin un piso financiero con el que sostener a las comunidades indígenas. La Iglesia era vista con recelo. Era una de las instituciones fundamentales en el antiguo régimen, y un contrapoder autónomo y poderoso frente a los designios de los estados representados por las coronas. Por lo tanto, bajo las ideas de la Ilustración, apoyadas en un Estado todopoderoso y autosuficiente, administrador de la moralidad pública, con un poder soberano que no reconocía ninguna limitación que no naciera de sí mismo, los curas pasaron a ser obstáculos. Las masas seguían siendo particularmente devotas y confesionales. Confiaban en la representación de los sacerdotes, por lo que no era extraño que estos fueran investidos como legisladores. Así, debilitar a la Iglesia era fundamental, por lo que muy rápidamente se tomaron medidas como por ejemplo el desmonte de los conventos menores o una paulatina cruzada en contra de la instrucción religiosa. Estas medidas no eran bien recibidas por parte del pueblo llano. En últimas, en tiempos anteriores a la aparición del estado de bienestar, era la Iglesia la que se encargaba de proveer servicios como los que tenían que ver con la educación y con la sanidad, razón por la que las guerras de religión se convirtieron en una constante alrededor del territorio de todos los nuevos estados americanos, lo que perduró por una buena parte del siglo XIX. En contraste, había un llamativo fomento a la proliferación de las logias. Así, la Iglesia, que cumplía también un papel como un actor socioeconómico de primera importancia en las dinámicas generadas en los últimos 3 siglos, pasó también a ser excluida del comercio, agravando la precaria situación económica de los nuevos estados. Los gobiernos locales, en muchos casos, acudieron a la emisión desmesurada de la moneda o a la corrupción de la misma, generando un traumático proceso inflacionario que también se sumó a los problemas económico-políticos de las nuevas repúblicas. Respecto de la abolida esclavitud, la precariedad económica obligó a que, para incentivar la economía como de lugar, la esclavitud se restableciera durante unas cuantas décadas más con la coartada de la libertad de vientres. En la Nueva Granada, por ejemplo, el proceso se retardó hasta 1851 en tiempos de José Hilario López. La ideología dominante pasó a ser la de un moderno historicismo, de acuerdo al cual existe un orden unilineal de la historia al que tarde o temprano se ven alinear todos los pueblos, bajo una idea de progreso unívoca. Así, el antiguo régimen se interpretaba como un lastre que había que superar necesariamente, dando por tanto paso a una modernidad forzada. Esta manera unidireccional de entender el papel del hombre en la historia es común a partir de la Ilustración. Es, por ejemplo, la visión adoptada por Hegel al considerar que el fin último de la historia es la libertad humana a través de un estado perfecto, bajo la guía del espíritu de la historia. Asimismo, corrientes post-hegelianas, como el mismo marxismo, parten de supuestos similares, predicando, por ejemplo, la necesaria superación del capitalismo por medio de procesos revolucionarios. Esta nueva manera de entender el progreso como una nueva interpretación de la providencia divina, según la cual el destino de los hombres está atado a un sino irresistible, ha sido la base de todo tipo de regímenes. En últimas, la dirección política asume que su ideología es el progreso y a eso acomete la empresa de lubricar los rieles por los que ineluctablemente ha de pasar la locomotora de la historia. Aún así, este compromiso progresista por parte del gobierno revolucionario no trajo consigo el revivir algunas empresas oscurantistas como la expedición botánica, la expedición geodésica o la expedición filantrópica de la vacuna, que en su momento financió el ominoso antiguo régimen. El humanismo escolástico derivado de Salamanca pasó a verse con recelo y fue prontamente erradicado de los pensum educativos. Aún hoy, al estudiar filosofía prácticamente en cualquier universidad hispanoamericana, se contará con suerte si al menos se oyen mencionar los nombres de Francisco de Vitoria, Juan de Mariana o Francisco Suárez, en contraposición de todos los ilustrados que, incluso, bebieron de las teorías de aquellos. Asimismo, se debía perseguir
otras tantas de las instituciones de aquel oscurantismo hispánico, tales como por ejemplo las tierras comunitarias, ejidos y resguardos indígenas. Todo esto en detrimento de la clase artesana y de la clase campesina, y a su vez en abierto beneficio de una nueva clase burguesa que había hecho la revolución y que pasó a negociar rápidamente y de manera desequilibrada la antigua propiedad comunitaria. Es cierto que en 1820 Bolívar disponía que la tierra se devolviera a los indígenas. Sin embargo, se hizo en tanto propiedad privada y no como propiedad comunal, por lo tanto sin ninguna protección reforzada. Así decía el decreto del 5 de julio. Se devolverán a los naturales como propietarios legítimos todas las tierras que formaban los resguardos, según sus títulos cualquiera que sea el que aleguen para poseerla los actuales tenedores, introduciendo así estas tierras en el comercio, cuando antes habían sido inajenables, e introduciendo a unas dinámicas de mercado a una población sin instrucción ni experiencia en aquellas artes, desposeyéndolas a corto plazo de esas tierras los hábiles negociadores latifundistas. Podría bien decirse que los indígenas fueron instrumentalizados en la lucha para nutrir el mito rusoniano del buen salvaje que suscribían tanto Bolívar como Miranda. Al final, nunca a ningún indígena se lo integró a la comandancia política o militar del proyecto colombiano. Todo lo contrario, en nombre de la igualdad y de la libertad, se los pauperizó y se los empujó a la marginalidad. Esta introducción de los indígenas a una igualdad revolucionaria se ratificó en ley en 1821. Igualdad indígena que se dictó, por ejemplo, por supuesto, en un congreso en el que no participó ni un solo indígena. Mientras la protección reforzada de los indígenas se ataba de legislación dictada por Carlos I y por Felipe II, esto es, durante el siglo XVI, todo estatuto de protección en contra de los abusos que cometieran los criollos o los colonos en contra de los indígenas fue derogado, empujando así a los indígenas a integrarse en un mercado laboral capitalista ávido de mano de obra barata. Precisamente en este tipo de regulaciones tardomedievales se halla el origen de las rencillas de la clase oligarca americana. Con ellas ya no podía ser a su antojo, que, con cierta inequidad, se dictaban en cortes en los que no tenían representación alguna, al mismo tiempo que para participar en la burocracia de la Real Audiencia contaban con importantes limitaciones. Estas asperezas, potenciadas por las reformas borbónicas del siglo XVIII, fueron decisivas en los procesos revolucionarios del XIX, con los que finalmente se hicieron con el poder. En palabras del expresidente Alfonso López Michelsen, el aristócrata criollo, que fundaba sus preeminencias en el poder del dinero, el antiguo encomendero de estirpe, que veía su derecho constantemente amenazado por la corona y la iglesia, fueron los empresarios de la independencia suramericana y de la revolución liberal. La revolución industrial, que había aparecido con la ampliación inusual de los mercados, con el establecimiento de rutas de contrabando entre Inglaterra y América, requería que este intercambio se pudiera dar abiertamente, con las reglas del libre comercio que desde el Albión se impulsaban ideológicamente. Esto explica el compromiso de la banca británica y de los burgueses y mercaderes ingleses en el proceso. Se aprestaron a financiar y fomentar la ruptura con aquellas instituciones que les estorbaban, apoyando así a una élite mercantilista americana, una protoburguesía, naciente alrededor de América, garantizando en contraparte el auge del Imperio Británico, como se ha dicho en anteriores videos. Está claro que la corona se mantuvo neutral. Sin embargo, bajo la recién introducida lógica capitalista, el poder de facto del comercio era más potente que el de la propia corona, por lo que siempre se las arreglaron, pasando por alto las supuestas sanciones con las que amenazaba la corona, que era plenamente consciente de las enormes lagunas legislativas por las que se pasaron todos los apoyos a los rebeldes. El contrabando que llevaba dándose con Inglaterra era un proceso para entonces ya centenario, con el Mar Caribe como escenario geográfico. Había aprovechado la bonanza americana de larguísimos tiempos de paz y de bonanza económica, apenas equiparables con los niveles de bonanza económica reportados por China en esa misma época, nutriéndose de ese intercambio comercial, tanto la burguesía británica como la protoburguesía criolla, que había conseguido de esta manera las condiciones materiales propicias para la revolución, la cual no se habría dado de ninguna manera bajo unas condiciones de pobreza material, tal y como lo demuestra el historial de revoluciones a lo largo del globo. Con todo y esto, en vez de abrirse las puertas a la industrialización, importante objetivo por parte de los rebeldes, lo cierto es que esta al final se truncó, en la medida en que la economía se vio obligada a adoptar de urgencia un modelo productivo concentrado en materias primas,
precisamente las que requerían los países industrializados, principalmente Inglaterra. La importación de productos ingleses, ahora más abierta que nunca, no solo por las novedosas medidas librecambistas, sino también por el natural favorecimiento a aquellos que habían puesto el dinero para la secesión, resultó en la ruina de la producción artesanal, en abierta desventaja frente a los productos industriales europeos, caso, por ejemplo, de los tejidos y de las porcelanas, malográndose con ello otro rubro de la economía. El desbalance entre importaciones y exportaciones era escandaloso, déficit que se pretendió curar con empréstitos internacionales, que, como no, eran prodigados por la banca británica, engrosando la ya de por sí grosera deuda externa que se había adquirido en tiempos revolucionarios. Todas estas condiciones determinaron que los países libertados pasaran, de sus otrora tiempos bollantes, a ser países del tercer mundo, marcados por las desigualdades sociales y sumidos en interminables conflictos. Todas estas medidas políticas inconvenientes denotan con clarividencia meridiana lo desentendidos que estaban los padres de la patria respecto de las realidades americanas, de la vida de los artesanos, de los indígenas, del papel de la iglesia o de la realidad de los campesinos. Las revoluciones americanas, desde un inicio, se dieron por parte de un manojo de urbanitas, desentendidos totalmente de las masas rurales. En últimas, líderes revolucionarios como el propio Bolívar, Miranda o Sea, tenían sus ojos en París o en Londres, fantaseando desde el idealismo propio de la ideología a la que se adscribían. Con contumacia pasaban por alto que, a pesar de la idealización con la que veían Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra tenía sus propios planes y proyectos en tanto imperio que, naturalmente, priorizarían sobre todas las cosas, siendo la separación americana una empresa a la que apostarle solo en la medida en que les reportara utilidad, y no pensando en ningún beneficio efectivo para estos países. De hecho, todo lo que le reprochaban a España también había sido cometido por Inglaterra, aún con más severidad y crueldad. La misma Inglaterra, que había usufructuado el asiento de negros a partir de la Guerra de Sucesión Española, multiplicando a cotas exponenciales el comercio de negros esclavos en América. A la Inglaterra a la que se le entregó los destinos de los estados americanos a título de deuda pública, era la misma que había destruido la agricultura en India a cambio del monopolio del opio. Todas las quejas que se encuentran desde Torres y sus contemporáneos respecto de la ignorancia en la que España había sumido a América contrastan con el inmediato decaimiento en todos los niveles de instrucción en los nuevos países, que apenas podría restablecer los mismos niveles de educación de 1819, 100 años después. Claro que existían condiciones inequitativas en el régimen virreinal, y estas se hicieron más arbitrarias que nunca durante las reformas borbónicas de corte colonialista. Sin embargo, la política es de suyo inequitativa, así que solo se reemplazó por unas condiciones de inequidad con un equilibrio social diferente, lo que, por supuesto, no podría haber sido de otra manera. Como no existía una nacionalidad colombiana, muy a pesar de Bolívar, lo cierto es que el proyecto colombiano apenas duró 10 años, antes de desintegrarse por los muy esperables localismos, dando paso a la República de Venezuela, la República de la Nueva Granada y la República de Ecuador. Se secesionaron los secesionados. Todas estas cuestiones se pasan por alto al estudiar la historia con un afán patriotero de erigir sobre el papel una grandeza de unos periodos históricos que, desnudos de apasionamientos nacionalistas, invitan a reevaluar estos ensalzamientos. La figura de los caudillos libertadores ha sido vista con un halo de sacralidad, de acuerdo a la cual ha sido visto como sacrilegio el cuestionamiento de sus empresas. De este ensalzamiento viene, necesariamente, un desprecio de los 3 siglos precedentes, en palabras de Elías Plinio Iturrieta. Si Bolívar es el ungido por los redactores de la cartilla fundamental, los hombres contra quienes reaccionó y triunfó, nuestros ascendentes, conquistadores, pobladores, misioneros, cabildantes, aristócratas, burócratas, soldados, mercaderes, dependientes, artesanos, hombres de trabajo partidarios del trono o formados en la ortodoxia hispánica, quedan esencialmente reducidos en su papel de constructores de la sociedad. Si se ha dispuesto desde las alturas que hay uno mejor, ellos son peores. Si el ascenso oficial de Bolívar significa, como debe significar, la sobreestimación de lo que pensó e hizo,
entonces lo que pensaron e hicieron los hombres de antes deja de importar o importa mucho menos. Un entendimiento de la historia que parta de un desprecio tan estentorio de su capítulo fundacional, que arranque de un catálogo cuyo contenido llega al extremo de colocar en el principio y en el fin de la nómina al hombre que pretendió la ruptura con 3 siglos de convivencia, patrocina una mutilación del ser nacional. Esta nociva desestimación de parte importante de la historia es tan nociva como lo es la dolosa sobreestimación de la figura bolivariana, que no permite ni siquiera entenderla por la adulación de la salamería historiográfica. En palabras del mismo autor, Bolívar ya no es sucesivamente el crítico de Cartagena, ni el terrible brigadier de la guerra a muerte, ni el aristócrata de la Carta de Jamaica, ni el republicano de Angostura, ni el partidario de la presidencia vitalicia, ni el soldado que se derrumba después de combates desafortunados, ni el antagonista del liberalismo en las postrimeras de Colombia, ni el estadista desconfiado de los militares. Es un bloque de mármol sobre cuya cúspide se produce el ritual de la coronación canónica. La biografía de Bolívar se ha puesto en el mismo nivel de la biografía de los santos, y se le ha dado, por tanto, el mismo uso: evangelizar, tal y como se ha venido haciendo durante 200 años. Con la pretendida grandeza de Bolívar, se pretende disimular el fracaso de su revolución, de los estados fallidos devenidos de su gesta, y retarda el desengaño al que tarde o temprano debemos llegar para examinar nuestras propias flaquezas, sin filtros patrioteros, que nos permitan hacernos responsables de las naciones que entonces se fundaron, y que cada tanto se reinventan con el mismo discurso revanchista que culpa y responsabiliza de todas las tragedias a los hechos precedentes a la creación de los estados nacionales, que pasan a gozar de una inmunidad, con la coartada, en procesos históricos que ni siquiera nos damos a la tarea de estudiar o de mirar. La figura de Bolívar, precisamente, fue mitificada por los ideólogos de la oligarquía, burgueses y terratenientes, los promotores y usufructuarios de la independencia, haciendo frente con el mito a un pueblo desencantado que, pasados los procesos de separación, pasaron a arreglárselas con el bandolerismo, en países de por sí ya sumidos en la ruina y en la miseria. El Evangelio de Bolívar es el elemento con el que se debe estimular al ciudadano probo, que, por tanto, debería reflejarse en las incontables virtudes del prohombre que se dice dedicó su vida por la empresa de la libertad. Con este último video se da fin a esta improvisada serie introductoria sobre los procesos de emancipación del Estado colombiano particularmente e hispanoamericanos en general, para reapertura de este canal de YouTube. De aquí en adelante se seguirá con la diversificación del contenido del canal, por lo que esperen las nuevas series que vendrán, así como unos videoensayos que intermitentemente iré publicando. El próximo, de hecho, de acuerdo a todas las temáticas acerca de la manipulación, será un videoensayo sobre la naranja mecánica. Hasta entonces nos vemos. Un abrazo. Adiós.